3 de junio del año 2024 y entremos de una vez en la agenda de hoy. Me está acompañando Carlos Sánchez Berzaín. A ustedes les encanta que yo lo invite. Gracias, Carlos. Gracias, Patricia. Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a hablar dos temas que son importantes para la región. Ayer hubo elecciones en México. Se ratifica el socialismo del siglo XXI en México. El tema es que México, a partir de la elección de la señora Sheinbaum, tiene diagnósticos reservados. Tiene diagnósticos reservados porque viene de un gobierno de 6 años que no ha mejorado México. López Obrador va a entregar un México con mucho más crimen, con mucha más pobreza y desigualdad, por más que parezca diferente, con estados dentro de México convertidos en narcoestados, y con un México señalado en la comunidad internacional como una plataforma de las dictaduras, porque México ha sido el principal estado paradictatorial para sostener a las dictaduras de crimen organizado de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, realizando inclusive actos de intervención en soberanía de países democráticos, como el incidente que propició con el Ecuador. Entonces, en ese escenario llega a la presidencia una señora que hasta aquí se ha presentado simplemente no como una prolongación, sino como un títere de López Obrador, cosa que espero que cambie cuando asuma la presidencia en octubre de este año. Pero las señales que se han dado ayer de ella con el mensaje de absoluta subordinación y respaldo a la violación de los derechos humanos y al sostenimiento de dictaduras, de protección al crimen rodeada por Fernández, el ex presidente paradictatorial de la Argentina, Cristina Kirchner y Evo Morales. Entonces, son malas señales. La gente lo que tiene que entender es que el presidente o la presidenta, en este caso de México, se debe primero al pueblo mexicano. Y el pueblo mexicano está demandando seguridad, economía, lucha contra la pobreza, resolver problemas que son muy graves y que han puesto a México en los últimos años muy por detrás de sus tradicionales competidores en América Latina. Yo quiero decir que hace 20 o 30 años México superaba al Brasil, no está más, porque Brasil le lleva con varios cuerpos. Que pese al gobierno paradictatorial, al kirchnerismo que durante gran parte de este siglo la Argentina ha sufrido, hoy día la Argentina está adelantando de nuevo a México. Entonces, merece mejor destino y yo espero que esto que llamo diagnósticos reservados mejore rápidamente, porque tenemos grandes ejemplos en la historia de delfines, de dictadores inclusive, que después se transforman en grandes promotores de la democracia. Y el mejor ejemplo que tenemos en este siglo es el del Ecuador. Lenín Moreno fue vicepresidente del dictador Correa. Cuando llegó a la presidencia fue él, Lenín Moreno, y fue quien hizo el proceso de recuperación de la democracia del Ecuador y acabó con el sistema dictatorial y castrochavista. Todo puede pasar, esperemos que empiece el gobierno de la señora Sheinbaum y veremos. Pero, ¿a qué se debe el fenómeno de que haya un pueblo que esté pues, mal con un gobierno y vote por el mismo gobierno? El tema no es ese, el tema es que una de las cosas que ha manejado bien López Obrador es el populismo. Los datos que su mismo gobierno proporciona es que la desigualdad no ha cambiado y la pobreza ha aumentado, pero él ha dado bonos, él ha dado dinero, él ha dado mecanismos populistas que empobrecen y hacen más dependiente a la gente, pero que la tranquilizan de momento. Y eso sumado al manejo diario de comunicación y a la manipulación comunicacional le ha generado un resultado que vamos a ver caer muy rápidamente, que además ha aumentado la situación económica de México en negativo. En todo caso, ¿tú crees que esto podría ser una especie de transición, que ella realmente se muestra subalterna a López Obrador? Hasta aquí las señales no son buenas, pero yo tengo mucha confianza en que cuando alguien llega a la presidencia y se separa y empieza a ejercer su propia presidencia y se separa de la protección de quien lo ha puesto ahí, las cosas cambian. Y la otra cosa muy importante, en las Américas la libertad tiene nombre de mujer, o sea que cualquier cosa puede pasar. Carlos, estoy un poco alarmada con tu última columna en la que hablas de que, bueno,
y eso lo sabemos todos, pero lo dices de una forma como muy determinante del fraude electoral que viene en Venezuela, ¿no? Todos es que sabemos, no viene, está sucediendo. Está sucediendo. O sea, el fraude electoral está en plena ejecución. Primero, ¿por qué? Porque partamos de la premisa de que la dictadura de Venezuela no tiene otra decisión, no tiene más remedio que quedarse en el poder. Porque si quisiera un proceso de transición hubiera dado señales muy diferentes. Firma los llamados acuerdos de Barbados solamente para tomar ventajas. Toma ventajas del levantamiento de sanciones, recupera a sus criminales como Alex Saab, etcétera, pero incumple todo lo demás. ¿Y qué es incumplir todo lo demás? Pone en marcha una convocatoria a un proceso electoral, pero la pone en marcha en los términos de la dictadura. ¿Qué son las elecciones en dictadura? Es lo que yo he definido como dictadura electoralista, donde el pueblo vota pero no elige. ¿Por qué? Porque no hay ninguna condición de democracia. Para que haya una elección libre y justa, fundada en el sufragio universal y entonces se ejerza la soberanía popular, tiene que haber libertad y respeto a los derechos humanos. Eso no existe en Venezuela, con cerca de 300 presos políticos, 8 millones de exiliados y tortura, acusación pendiente contra el dictador en el Tribunal de la Corte Penal Internacional, etcétera, etcétera, largo, etcétera. Segundo elemento, no hay Estado de Derecho. Nadie respeta la ley porque la ley es la dictadura. Lo que la dictadura de Venezuela, que es además títere de la dictadura de Cuba, determina, eso es lo que pasa. Tercero, no hay separación e independencia de poderes, todo el poder está concentrado en manos de la dictadura, y prueba de eso es que hay un títere, que es el órgano electoral venezolano, que inhabilita a María Corina Machado por un tema administrativo. María Corina aguanta eso y pone a Corina, a la segunda Corina, Corina Yori, y la inhabilitan también. Entonces va adelante la dictadura ¿con qué? Eliminando la competencia que puede tener a través de un mecanismo que no refleja ni libertad ni separación de independencia de poderes. Entonces por ahí se filtra González y aparece la papeleta de votación que ya ustedes deben conocer, donde hay 13 fotos de Maduro. Maduro es candidato 13 veces por 13 agrupaciones políticas. En medio de eso está González, y además de eso hay 7 u 8 opositores funcionales que son los que el régimen admite que compitan como candidatos. Seguimos adelante y empieza la campaña del señor González, y él, de la mano, promovido por María Corina Machado, que es el verdadero motor de esto, empieza a hacer una campaña, pero con carácter previo han encarcelado más de una decena de operadores y jefes de campaña de María Corina. Eso es fraude. Han perseguido al punto en que están refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas otros 6. Y la cosa sigue. Y ahora que está empezando la campaña territorial de González con María Corina Machado, restaurante donde comen lo cierran, hotel donde se aloja lo clausuran. Cualquier cosa que ellos dicen no sale en Venezuela, sale más en el exterior que dentro de Venezuela. Aparecen encuestas de verdad, donde dice que Maduro llega al 9,1% y que González, sin hacer nada, supera el 61%. ¿Y qué hace la dictadura? Tapa eso y empieza a sacar encuestas falsificadas. Sí. Nos dice que están ganando con el 60 o 70%. Y sale Diosdado Cabello a decir que van a ganar y que siguen ganando. Entonces, con todos estos hechos reales, que es realidad, estoy mostrando nada más lo que pasa, los invito a recordar el 2020 en Bolivia y el 2021 en Nicaragua. Vamos a lo de Nicaragua, que es lo más concreto. Ortega y Murillo se llaman a elecciones y tienen un bloque opositor que no se unió, a diferencia que pasa en Venezuela, pero Ortega igual iba a perder porque tenía el 80% de repudio popular. Entonces, ¿qué hace? Mete presos a todos los opositores de verdad. Los encarcela y lleva adelante la elección y gana la elección junto con 6 opositores funcionales que dejan la lista con el 72,5%. Se proclama presidente y ahí está. En Bolivia el año 2020 salió el dictador, pero no la dictadura, entonces hacen una elección. El grupo dictatorial de Evo Morales, que pone de candidato a Luis Arce,
tenía el 24% de favorabilidad. Van a la elección, se produce la votación y en primera vuelta aparece ganando con el 56%, y los opositores funcionales, antes de que se termine de contar el resultado, reconocen la victoria y ahí está, presidente. O sea, ¿por qué va a ser diferente esta metodología, que es todo un sistema institucionalizado en las dictaduras del socialismo del siglo XXI, que ha funcionado en Bolivia, que ha funcionado en Nicaragua y que ha funcionado en la propia Venezuela? ¿Acaso la última elección no la ganó Capriles? ¿Y qué pasó? Ahora dicen, María Corina no es Capriles. Está bien, si yo quiero que el pueblo tenga de verdad el resultado y que la dictadura se refleje en la derrota real que tiene que sufrir, pero lo que tenemos que hacer es estar conscientes no de lo que deseamos, no de lo que queremos, sino de lo que está pasando. Y lo que está pasando es que la dictadura del castrochavismo, el socialismo del siglo XXI, manipulada desde Cuba, está repitiendo hoy día en Venezuela esta metodología con la cual van a aparecer el 28 de julio diciendo que ha ganado Maduro y que ha ganado por 1, por 2 o 3 décimas. La gente va a protestar, van a haber expresiones de reclamo y ellos van a resistir como hacen siempre. ¿Cómo no van a ganar además si manejan el registro electoral, todo el sistema electoral, y manejan además el tablero? Yo pongo un ejemplo en mi columna esta semana, digo, si esto fuera deporte, equivale a que estamos en un escenario en el cual la dictadura es dueña del estadio, es dueña del público, hace los reglamentos, es dueña de la pelota, controla a los árbitros, maneja el tablero y además los locutores que están transmitiendo aquello. Pero si eso fuera poco, es dueña de parte del equipo contrario, que son los opositores funcionales. Así es. Entonces, ¿qué es mi mensaje? Mi mensaje es, señores, se está produciendo el fraude. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Venezuela? Denunciar cada acto de fraude electoral. De aquí al 28 de julio quedan menos de 2 meses. Cada día hay un acto de fraude electoral. Hay que mostrarlo, hay que saberlo. ¿Por qué es fraude? Cerrar el hotel donde se ha alojado el candidato. Es perseguir, seguir metiendo presos, evitar que la Unión Europea sea observadora electoral. Le han retirado la invitación, eso es un acto de fraude electoral. Es decir, no quiero que venga la Unión Europea porque es demasiado seria y capaz certifica el fraude electoral y eso me va a perjudicar. Eso hasta el día 28, y estar preparados por una cosa que es muy importante, el día después del fraude. ¿Qué va a hacer el pueblo venezolano, los líderes democráticos, que sea diferente a lo que ha pasado en Bolivia 2020 o a lo que ha pasado en la propia Venezuela, en Nicaragua 2021 o en Venezuela en el caso de Capriles? Hay que empezar a pensar que frente a el hecho criminal de que van a presentar el fraude como un triunfo de Maduro y de la dictadura, ¿qué es lo que se puede hacer? Y yo creo que hay uno de los elementos esenciales con el que puedo aportar, es que hay que sensibilizar a una comunidad internacional que en muchos casos es indiferente, en otros casos es cómplice y en otros casos simplemente participa del proceso de sostener. Si me permite, le voy a pedir a producción precisamente un video de María Corina Machado alertando y pidiéndole a la comunidad internacional que ponga atención sobre el tema de Venezuela. We need voices telling the truth. Maduro and his allies around the world had managed to convey the idea that this is all lost, that Maduro will stay in power and there's no way we can get victory. And that's totally false. I mean, this is a social, a civic movement that has so much strength that the regime is certainly worried, and we need to convey this message to the world. We are close to the possibility to defeating Maduro under the toughest conditions. We have to make the world understand what it would mean if Maduro stays by force. That would mean that we could have the biggest migration wave so far, and Venezuela is already the biggest migration crisis in the world, biggest than Syria, biggest than Ukraine. I mean, this is huge. But on the contrary, if we manage to win, we will not only see these flows of migration stopping, but we will see a big part of almost 8 million Venezuelans that are all over the world coming back.
Hablábamos durante la transmisión del video de otro tema que es que de parte del fraude que no se nos permite a los que estamos en el exterior votar. Hay 8 millones de venezolanos en el exilio, de los cuales seguramente por lo menos el 50%, 4 millones pueden votar, y hay 200.000 inscritos. Eso es fraude electoral. Es fraude y nosotros seríamos decisivos en esa elección. Bueno, por el número. Mi punto no es que van a hacer fraude, están haciendo fraude. El fraude no se hace solo el día de la votación. Exactamente. El fraude, en el caso del socialismo del siglo XXI, está preparado desde el momento en el que manipulan sin ninguna transparencia la inscripción de los votantes. Quitan unos aquí, otros allá, cambian la geografía electoral, después ponen autoridades que son sus títeres. No hay una sola autoridad electoral que pueda decir que es independiente, que se debe a la ley. Se deben a la dictadura porque si no van presos. Y si lo hacen bien y ayudan a la dictadura, van a tener un premio. El presidente del Consejo Nacional Electoral además participa en trata de niños en Venezuela. Carlos, ¿qué podría ser la diferencia? Yo quisiera como que enumeráramos lo que deberíamos estar haciendo para evitar esto. El tema del día después, porque Capriles el día después mandó a bailar salsa y en esta oportunidad yo ni siquiera digo que es que María Corina Machado debe pedirle a la gente que salga a la calle. Yo creo que el tema del cuido en las mesas es parte de todo esto, ¿no? Que se vaya diciendo permanentemente cuáles son los verdaderos resultados en las mesas. Hay un tema muy importante que es el control electoral, lo que ustedes llaman la observación electoral. Tiene que haber delegados de la oposición en cada mesa y cada acta de votación tiene que ser fotografiada. Y el equipo de la oposición tiene que tener un sistema de cómputo con participación internacional que vaya registrando el verdadero resultado. Ahora, eso es importante en la mesa a tiempo de votar, si es que hay un acta, porque el rato que eso pasa a la digitalización, cualquier cosa puede suceder. Eso ya cambia de número, cambia de nombre y cambia de todo. Entonces, hay un instante, que es el instante del acta de votación, donde puede haber una forma de probar adicionalmente a todo lo que ya sucedió el fraude. Y la otra cosa, de nuevo, esto no es el 28 de julio solamente, a partir de ahora, todos los venezolanos que no votan están siendo suprimidos en su derecho de votar. Eso es fraude electoral, denuncia. Hay que informar a los pueblos, hay que informar. Hay que hacer del tema de Venezuela un tema no solamente de las Américas, sino del mundo, porque se están violando derechos humanos, hay tortura, hay crímenes de lesa humanidad, que es otro tema muy grave, casi 5 años y los fiscales de la Corte Penal Internacional no le abren causa a Maduro. Eso es parte de estos acuerdos que le van a permitir a Maduro, entre comillas, hacer fraude para reelegirse. Es terrible. La justicia que tarda no es justicia. ¿Cómo van a estar en un proceso de preparación de la prueba para acusar a Maduro más o menos 5 años cuando los delitos son públicos, internacionales y flagrantes? Además, sí, bueno, entonces todo esto lleva a mostrar un escenario en el que lo que está haciendo la dictadura es simplemente llevar el agua a su molino para producir un resultado que no es otro que la permanencia indefinida en el poder, y cuando venga la reacción va a reprimir, va a apresar, va a matar, va a hacer lo que hace siempre. La diferencia en este caso sería que los militares no se prestaran para eso, pero no sabemos hasta que ocurran los hechos cómo van a reaccionar los militares. Mira, si se demuestra verazmente que el fraude se está cometiendo y que esto es un acto criminal continuado además, porque el fraude es un crimen. Se dice fácil, ¿no? Pero ahí hay falsificación material, falsedad ideológica, suplantaciones, persecución, torturas, abuso de autoridad. Hay todo tipo de delitos. Entonces, y eso lo resumimos en un concepto de fraude porque están tratando de simular una elección. Yo creo que lo que yo hago al escribir esta columna es decir, señores,
está pasando. Este puede ser el resultado que quiere la dictadura. Hay gente que decía, va a simular una guerra con Guyana para que no haya elecciones. No. ¿Va a postergar las elecciones? No creo. ¿Van a patear el tablero y se van a quedar? No. Van a hacer las elecciones y van a hacer fraude porque les funciona. Les ha funcionado en Venezuela, les ha funcionado en Bolivia 2020 y en Nicaragua 2021. O sea, que tú crees que seguimos con Maduro en el poder indefinidamente. No, no creo. Yo creo que hay que evitarlo. Y para evitarlo no hay nada mejor que trabajar sobre la realidad objetiva y denunciar el fraude y el 28 evitar el fraude. Entonces, el resultado mejor que sería que la dictadura se vea con las manos en la masa en un fraude y no pueda perpetrar un resultado que le dé la victoria fraudulenta o perpetrado ese resultado que todo el mundo sepa que eso no tiene ningún valor, entonces se acabó. Así se han caído gobiernos y si sobre eso agregas resistencia civil, la dictadura debería retirarse porque tú hablas del factor militar, que es un factor que en algún momento tiene que reaccionar. En algún momento, y la verdad es que yo veo una diferencia en esta oportunidad de la organización de la gente. La gente se está organizando independientemente de que la convoquen a organizarse o no. Y eso me parece que es fundamental. Y el hartazgo de la gente en esta oportunidad ya yo creo que podría ser un factor determinante. Yo lo que hago con este análisis es tratar de mostrar estratégicamente la acción y la estrategia de la dictadura, porque está muy clara. Sí. Ahora, no conozco la estrategia de la oposición de verdad, no sabemos. Ojalá funcione. No y este es simplemente un aporte en el análisis. Sí. Señores, esta es la estrategia de la dictadura para la elección del 28 de julio en Venezuela. Se llama fraude. Además, yo denuncié el jueves pasado que están entregándole dinero a estos opositores funcionales para que hagan campaña y ruido, y al final el resultado va a ser que todos estos suman el 70%, pero ninguno independientemente sumó suficiente para ganarle a Maduro. Yo estoy azorado con Nicaragua. Repudio el 80% y gana la elección con el 75,2%, con una concurrencia de más o menos el 63% de votación. Porque además en todo esto opera el terrorismo de Estado, miedo, asustan a la gente. Miedo, sí. El hecho de que va en campaña González con María Corina a determinada ciudad o pueblo y después cierran el restaurante o confiscan o sancionan el hotel donde se han alojado, está sembrando miedo. Pero por eso yo rescato la reacción de la gente, porque ha pasado todo esto, incluso se ha hecho, pues es un emblema de esta campaña, como las vendedoras de empanadas que le cerraron el negocio porque les vendieron 14 desayunos al equipo de María Corina, denunciaron públicamente, no tuvieron miedo, avanzaron. Lo mismo el indígena que la trasladó en una curiara también denunció y la gente... Eso se llama resistencia civil. Exacto. Que es un acto pacífico de mostrar la violencia, de mostrar la violación a los derechos humanos, de mostrar los crímenes que comete la dictadura. Y eso hace caer regímenes. Ahí está el gran triunfo de Mahatma Gandhi, pasando por una cantidad de otros ejemplos que han permitido recuperar la democracia, incluyendo la lucha contra el segregacionismo que se libró en su momento en Sudáfrica. O sea, el pueblo puede ganar. Claro. Pero para ganar hay que saber lo que el crimen organizado que detenta el poder como dictadura está haciendo, y ese es mi aporte. Mostrar lo que creo que es la estrategia del crimen organizado, que además es repetitiva, y además de ser repetitiva, ellos la anuncian. Hay cantidad de videos de Diosdado Cabello mostrando su estrategia. Así es. Créanles. Gracias, Carlos. Gracias por el aporte, porque es muy importante y a ti te escuchan mucho los venezolanos.